Presta mucha atención porque el precio de Bitcoin continúa con el movimiento alcista y está a punto de alcanzar los $100.000. ¿Será que alcanza los $100.000 durante las próximas horas? Y vamos a leer los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Un estafador que se hace pasar por soporte de Coinbase revela que gana cifras de 5 dígitos a la semana engañando a CEOs cripto. Mientras tanto, MicroStrategy celebra un asombroso aumento del 94% en sus acciones este año, con Bitcoin acercándose a los $100.000. Se predice que el ecosistema de Bitcoin Layer 2 podría alcanzar los 47.000 millones según Galaxy Research. Además, los flujos récord de stablecoins refuerzan las expectativas de que Bitcoin alcance los ansiados $100.000. ¿Sabías que durante la presidencia de Trump se discutió la creación de una reserva estratégica de Bitcoin con 1 millón de Bitcoins? Por su parte, Mara Holdings planea emitir notas convertibles por 1.000 millones para adquirir más Bitcoins. Sin embargo, la posible venta de manos de diamante podría generar riesgos justo cuando los ETFs atraen nuevos flujos y apuntan a los $98.000. MicroStrategy es una burbuja. Los ETFs relacionados con Bitcoin ya superan los 100.000 millones en operaciones. BitGlobal acusa a Coinbase de deslistar WBTC por ventaja competitiva. Algunos ejecutivos de la industria buscan estar cerca de Trump para poder aconsejarle. Y finalmente, los volúmenes de trading en ETFs de acciones de Bitcoin alcanzan nuevos récords. En vídeos anteriores os recuerdo que hemos estado trabajando dos estructuras operativas. La principal era la estructura blanca y ya comentábamos en el vídeo de ayer cómo el precio estaba atacando la zona de resistencia. Anteriormente habíamos visto cómo en este primer ataque a la resistencia el precio terminaba rechazando, pero volvíamos a ver presión compradora sobre la zona del VWAP semanal. Gracias a esta presión compradora, el precio de Bitcoin pudo volver a atacar la zona de resistencia y ya sí que sí, en esta ocasión, como podéis observar, consiguió romperla de forma definitiva. A partir de ahí comentábamos en el vídeo de ayer cómo después de la ruptura teníamos que esperar un test de consolidación para valorar compras. Teníamos que ver precisamente que sobre esta zona volviese a entrar presión compradora para consolidar esta resistencia actualmente como un soporte. Y efectivamente, como podéis observar, continuó entrando presión compradora y el precio de Bitcoin dio oportunidad de compra en búsqueda de objetivos más altos. Como recordaréis, teníamos un primer objetivo en la resistencia de la estructura amarilla, que tenía un poquito de inclinación alcista, y este objetivo lo alcanzábamos rápidamente. A partir de aquí ya podíamos o bien sacar parciales o bien proteger la operativa en break-even, porque siempre podemos correr el riesgo de que el precio gire y que entonces la operativa en la que estábamos ganando dinero que termine siendo una operativa donde terminemos perdiendo dinero, y ese claramente no es el objetivo. Entonces, una vez alcanzábamos este primer objetivo, iba a ser importante proteger la operativa. Pero como veis, a pesar de haberla protegido, el precio ha continuado subiendo. Ha roto esta siguiente zona de resistencia, además con bastante fuerza, como veis en estas dos últimas velas, y tras romper esta otra zona de resistencia veíamos como el precio continuaba un poquito y volvía a tener otro test de consolidación, pero esta vez sobre la zona de resistencia de la estructura amarilla, con esta inclinación alcista. Volvemos a ver cómo entran compras sobre esta zona operativa y hace que el precio continúe ligeramente el movimiento alcista. Pero eso sí, aquí ya estoy viendo una huella un poquito más importante y es también clave tener en cuenta el contexto en el que se encuentra Bitcoin, en qué situación está. Porque recordemos que ya mañana es viernes y el fin de semana el precio de Bitcoin tiende a lateralizar, por lo que no me sorprendería que el precio pudiese perder un poquito de momentum e iniciase una estructura sobre alguno de estos niveles. Ya os digo que desde que hemos visto esta vela de aquí, que como veis pues tiene un pico de volumen significativo,
estamos considerando que podría ser que la tendencia alcista que estábamos viendo durante este último movimiento pueda llegar a terminar pronto. Y qué rabia me daría eso, porque estamos casi ya a las puertas de alcanzar los $100.000. Parece que le está costando un poquito más al precio durante estas últimas horas, debido a esa presión vendedora que hemos podido ver sobre esta zona de los 98.360. Al haber observado estas ventas, es posible que el precio pueda empezar a frenar el movimiento y que comience a desarrollar una estructura sobre estos niveles. Que, como os digo, no me gusta que suceda esto, porque yo ya quería que alcanzase esos $100.000, pero si estamos viendo presión vendedora en el gráfico, es importante que lo tengamos en cuenta para que no nos pueda sorprender algún tipo de movimiento bajista que nos pueda fastidiar la operativa que ya teníamos. De todos modos, lo suyo sería que después de haber visto este movimiento alcista y haber visto también la ruptura del primer objetivo, sería importante seguir protegiendo la operativa por si llegamos a ver un cambio de contexto agresivo en el corto plazo que nos deje a las puertas de los 100.000, pero que comience un retroceso de una fractalidad mayor, ¿vale? De un time frame más alto. Entonces, en este punto, sobre todo después de haber visto esta muestra de debilidad en el corto plazo, sería importante seguir protegiendo la operativa lo máximo posible. Y ya si vemos una ruptura de la estructura alcista que manteníamos, perdiendo este mínimo de aquí, es donde empezamos a valorar como opción probable que el precio pueda o bien iniciar una corrección o bien iniciar una estructura sobre esta zona operativa. Pero sí que considero que después de haber visto esta muestra de debilidad, ha aumentado esa probabilidad de que pueda frenar la tendencia alcista que estamos viendo en este último movimiento. Y ojo, no nos equivoquemos, no me refiero a la tendencia alcista del gráfico diario. Para eso tendríamos que ver un cambio de contexto importante y de momento no es lo que estamos viendo. Me estoy refiriendo solamente a la tendencia que hemos iniciado desde haber roto la estructura de estos últimos días y hemos visto en este último movimiento alcista. Comento esto porque hay gente que a veces se puede llegar a liar y se piensan que me refiero, por ejemplo, a la tendencia del gráfico diario. De momento eso no lo valoramos. Habrá que ir viendo si vemos cómo finaliza esta tendencia del corto plazo, a ver si eso puede evolucionar a una corrección mayor. Pero de momento lo que hemos estado viendo durante estos últimos días ha sido una reacumulación en estos niveles para continuar con el movimiento alcista. Y la clave de todo, como habéis visto, pues ha sido poder identificar la ruptura de esta zona de resistencia y la posterior consolidación para poder valorar compras y aprovechar toda esta operativa alcista. Entonces, vamos a ver durante las próximas horas si el precio de Bitcoin, después de haber visto estas ventas, puede continuar y todavía tiene momentum alcista, o si por el contrario empezamos a ver una pérdida más considerable, o bien con una estructura o bien con un retroceso mayor. Todavía no podemos plantear nada porque esta es la primera huella, ¿vale? Pero esto no significa que automáticamente el precio vaya a corregir o que vaya a desarrollar la estructura. Para eso tenemos que ver todavía una serie de eventos que no se están viendo en el gráfico. Pero sí que es una huella que podemos tener en cuenta para que no nos pille por sorpresa un cambio de contexto. Porque ahora perfectamente puede seguir entrando presión compradora y que nos lleva a los 100.000. Nada me haría más feliz, tenedlo claro. Pero sí que estamos viendo cómo, aquí alguien ha tomado beneficios. Aquí ha habido presión vendedora agresiva porque lo estamos viendo tanto en la vela con la acción del precio como en este pico de volumen. Aquí han aprovechado a vender ya posiciones aprovechando ese pequeño FOMO que teníamos en el corto plazo. Y eso hay que comentarlo, no lo podemos ignorar. Esto es el análisis técnico y si estamos viendo ventas, hay que tenerlas en cuenta en el análisis. Ahora, como siempre, vamos a estar revisando las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y vamos a comenzar a revisar los mapas de liquidaciones de Trading Different. En vídeos anteriores habíamos comentado cómo habían varias zonas operativas en zona de shorts con bastante liquidez y vemos cómo durante este último movimiento alcista se han ido llevando diferentes zonas operativas que estaban bastante cargadas. Pero bueno, todavía vemos que queda algo de liquidez
sobre todo en estos 100.092. Ojo con esto, porque ya estaríamos viendo las 6 cifras en el gráfico, pero si seguimos subiendo también tenemos un poquito más, aunque está más distribuido, ¿vale? Está más repartido. Esto sería hasta los 100.850. En zona de longs no estamos viendo tantas liquidaciones, tendríamos que bajar hasta esta zona de los 88.340. Respecto a la liquidez de 100x, no veo ningún nivel destacable ahora mismo, lo poco que había se lo han llevado rápidamente. Liquidez de 50x sí que veo varios niveles interesantes, en zona de longs en los 92.860 y luego también tenemos en los 90.680. En zona de shorts, aunque no hay tanta liquidez, sí que es cierto que vemos un poco en los 99.450. Respecto a la liquidez de 25x, más de lo mismo, no veo ninguna zona que podamos destacar en gran medida, porque como veis hay un poquito sobre estos niveles, pero no es tanta la cantidad y más si lo comparamos con esto que había aquí. Y respecto a la liquidez de 10x, ojo con esto porque sí que es muy importante, ya que han empezado a llevarse algunos niveles que tenían un poco más de liquidez, pero estamos a las puertas de entrar en una zona operativa donde hay muchísimas liquidaciones. Es que de hecho desde los 99.117 hasta los 100.750 tenemos muchísima liquidez de shorts. En algún punto también el indicador de tendencia ha estado marcando tendencia alcista con un nivel 3, pero esto no ha durado demasiado y no veo que haya tenido demasiada acción en lo que se refiere a liquidaciones. En Bookmap estábamos viendo cómo aquí había volumen de ventas, pero antes de que alcanzasen esta zona retiraron parte de las ventas y lo que estamos observando actualmente es que aumenta el volumen de ventas en los 100.000 prácticamente, podríamos decir. También se mantienen las compras de los 85.000 que habíamos comentado en vídeos anteriores. En The Kingfisher vemos mucha liquidez en zona de longs, es normal después de estos últimos movimientos alcistas que se siga acumulando liquidez en zona de longs. Y ojo, porque el día que tengamos una corrección de un time frame más alto, porque en algún momento va a llegar, estos van a ser los objetivos que tendríamos que tener en mente. Porque además, a medida que vayan buscando esa liquidez de longs, se va a ir acelerando la caída. Y probablemente vamos a tener un día agresivo, o bueno, lo que dure, ¿vale? En tiempo da igual, pero me refiero a que vamos a tener un movimiento muy agresivo donde se van a llevar muchos apalancados. Pero eso va a ser en una fase donde tengamos muchísimo FOMO. Así que bueno, vamos a estar a la espera y seguiremos vigilando estos niveles porque como os digo van a ser zonas importantes que el precio podría visitar en búsqueda de toda esta liquidez que estamos viendo, porque de hecho hay bastante. Aquí tenemos un poco en los 94.700, donde más vemos es desde los 92.450 hasta los 87.445 y luego también tenemos aquí un poquito en los 79.680. En los CFDs veo cositas interesantes, algunas ventas que entraban desde Binance primero, también Bitfinex acompañando en este caso. Luego veíamos como Coinbase también empezaba a vender de forma un poco más agresiva, pero por el contrario en ese momento estaba Binance comprando. OKX también metió compra fuerte, Bybit también vemos que metió compra fuerte, Bitfinex un poquito y posteriormente Kraken un poquito después. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en estos 97.828 y un poquito hasta los 99.178 y en los mapas de high leverage tenemos también en zona de longs desde, podríamos decir que los 95.900 hasta los 95.530 aproximadamente. Un estafador de criptomonedas ha revelado cómo obtiene ganancias semanales de 5 cifras haciéndose pasar por soporte de Coinbase y dirigiéndose a ejecutivos y desarrolladores de alto nivel en el sector. Nick Neumann, CEO de Casa, compartió una conversación con este estafador, quien afirmó que su equipo, porque parece que son un equipo, se enfoca en individuos con al menos $50.000 en activos, utilizando datos filtrados de empresas como Unchained Capital. El estafador detalló que emplean técnicas de phishing sofisticadas
incluyendo la falsificación de correos electrónicos y el uso de herramientas para obtener información detallada de sus objetivos. Además, mencionó que lavan las criptomonedas robadas a través de Tornado Cash y las convierten en Monero para dificultar su rastreo. Este incidente destaca la necesidad de medidas de seguridad más estrictas y una mayor conciencia sobre las tácticas empleadas por los ciberdelincuentes en el ámbito de las criptomonedas. MicroStrategy, la empresa con la mayor tenencia corporativa de Bitcoin que cotiza en bolsa, ha experimentado un aumento del 94% en el valor de sus acciones en lo que va de año, impulsado por el reciente repunte de Bitcoin. Con 331.200 Bitcoins en su balance, valorados en aproximadamente 32.000 millones de dólares, la compañía registra ganancias no realizadas de 15.510 millones de dólares. Este incremento refleja la creciente integración de las criptomonedas en las finanzas tradicionales y la demanda de los inversores por acciones respaldadas en Bitcoin. Sin embargo, la dependencia de MicroStrategy en Bitcoin la expone a la volatilidad del mercado, lo que podría afectar a su valoración y el precio de sus acciones en caso de una caída significativa en el valor de la criptomoneda. Un informe reciente de Galaxy Research proyecta que para 2030 aproximadamente 47.000 millones de dólares en Bitcoin podrían integrarse en redes de capa 2. Estas soluciones de capa 2 buscan mejorar la escalabilidad y la funcionalidad de Bitcoin, permitiendo transacciones más rápidas y eficientes. El estudio destaca que entre enero y septiembre de 2024, las inversiones en proyectos de capa 2 de Bitcoin alcanzaron los 174 millones de dólares, reflejando un creciente interés en estas tecnologías. Además, se estima que si Bitcoin alcanza un valor de 100.000 dólares para 2030, que bueno, esto parece que puede ser bastante antes, alrededor del 2,3% de su suministro total podría estar bloqueado en soluciones de capa 2, lo que equivaldría a los mencionados 47.000 millones de dólares. Este desarrollo subraya la importancia de las soluciones de capa 2 en la evolución y adopción futura de Bitcoin. Las entradas de stablecoins en los exchanges de criptomonedas han alcanzado un máximo mensual histórico de 9.700 millones de dólares, lo que sugiere un aumento en la demanda de activos digitales. Este incremento podría situar a Bitcoin en una posición favorable para alcanzar los 100.000 dólares antes de finalizar noviembre, mes históricamente alcista para la criptomoneda. Las stablecoins, al ser la principal vía de entrada desde el mundo fiat a cripto, reflejan un creciente interés en los inversores. Además, los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado en Estados Unidos han registrado entradas netas positivas, acumulando más de 1.670 millones de dólares en la semana del 11 al 15 de noviembre, lo que refuerza la tendencia alcista de Bitcoin. La reciente victoria electoral de Donald Trump ha generado expectativas sobre políticas favorables hacia las criptomonedas en Estados Unidos. Una de las propuestas más destacadas es la creación de una reserva estratégica de Bitcoin, impulsada por la senadora republicana Cynthia Lummis. Este proyecto de ley busca posicionar a Estados Unidos como líder en innovación financiera y podría elevar el precio de Bitcoin por encima del 1.000.000 de euros, según el cofundador de Blockstream, Adam Back. Actualmente el gobierno estadounidense posee aproximadamente 203.000 bitcoins, valorados en cerca de 18.000 millones de dólares, lo que proporcionaría una base sólida
para esta iniciativa. La adopción de esta medida podría atraer a inversores institucionales y legitimar aún más a Bitcoin como una clase de activo, alineándose con la visión de Trump de convertir a Estados Unidos en un líder global en criptoinnovación. Mara Holdings ha completado una emisión de bonos convertibles por valor de $1.000 millones con vencimiento en marzo de 2030. La empresa destinará aproximadamente $199 millones a la recompra de deuda existente, mientras que el resto se utilizará para adquisiciones estratégicas y la compra adicional de Bitcoin. Esta estrategia refleja un enfoque similar al de MicroStrategy, que ha incrementado sus tenencias de Bitcoin mediante emisiones de deuda. El CEO de Mara ha expresado optimismo sobre el futuro de la minería de Bitcoin, especialmente bajo la administración de Trump, anticipando un entorno favorable para el crecimiento de la industria. El reciente aumento en el precio de Bitcoin, que se aproxima a los $100.000, ha llevado a que los holders a largo plazo comiencen a vender sus activos para asegurar ganancias. Datos de Glassnode indican que al 20 de noviembre la posición neta de los holders de largo plazo disminuyó en 245.000 bitcoins, en comparación con los 30 días anteriores, marcando la mayor reducción desde abril. Esta tendencia de venta podría contrarrestar las entradas de capital en los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado en Estados Unidos, que habían registrado flujos netos récord en el último mes. Algunos analistas sugieren que, para mantener la estabilidad del mercado y evitar una presión vendedora significativa, es esencial que las entradas en los ETFs se mantengan fuertes. Además, la métrica MVRV, valor de mercado a valor realizado, muestra que los inversores están obteniendo beneficios no realizados estadísticamente significativos, lo que aumenta la probabilidad de actividades de tomas de ganancias en el corto plazo. Esto podría ir en línea con esa vela que habíamos comentado en el análisis técnico, donde estábamos viendo presión vendedora sobre estos niveles. Así que me cuadra bastante esta información, pero además es que lo que estamos viendo esto es de hace ya cierto tiempo, tiene cierto recorrido, pero precisamente hoy hemos visto hay una vela que destacaba esa presión vendedora de forma un poquito más significativa. MicroStrategy ha adoptado una estrategia agresiva de adquisición de Bitcoin, planeando recaudar $42.000 millones en 3 años para financiar compras adicionales de la criptomoneda. Este enfoque implicaría la emisión de acciones y bonos convertibles con el interés del 0%, permitiendo a la empresa adquirir Bitcoin con costes mínimos. Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos significativos. Una caída abrupta en el precio de Bitcoin podría afectar a la estabilidad financiera de MicroStrategy, dada su alta exposición en el activo. Además, los tenedores de bonos convertibles podrían enfrentar pérdidas si el valor de las acciones de la empresa disminuye. La dependencia de MicroStrategy en la apreciación de Bitcoin y su enfoque apalancado generan ciertas preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo de su modelo de negocio. Pero bueno, también hemos visto cómo durante el último mercado bajista ha sido capaz de aguantar y estaba en una situación bastante similar. Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en Estados Unidos han superado los $100.000 millones en activos netos, alcanzando aproximadamente $104.000 millones al 21 de noviembre. Coinbase ha anunciado que suspenderá la negociación de Wrapped Bitcoin a partir del 19 de diciembre de 2024, citando que el token no cumple sus estándares de cotización. BitGlobal, custodio de WBTC, ha respondido afirmando que esta decisión busca favorecer a CBBTC, el propio token de Bitcoin envuelto de Coinbase,
y eliminar a WBTC como competidor. Creo que tiene todo el sentido del mundo. Coinbase ha negado estas acusaciones, indicando que la exclusión de WBTC se basa en una revisión estándar de idoneidad. Este movimiento se produce en medio de preocupaciones sobre la participación de Justin Sun en la custodia de WBTC, lo que ha llevado a la plataforma, o a plataformas mejor dicho, como Sky, a reconsiderar su uso como garantía. Tras la reciente victoria electoral de Donald Trump, diversas empresas del sector cripto como Coinbase, Ripple Labs y la firma de capital de riesgo A16Z buscan integrarse en el Consejo Asesor de Criptomonedas que se planea establecer bajo su administración. Este consejo, posiblemente adscrito al Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca o como entidad independiente, tendrá la responsabilidad de elaborar políticas regulatorias y se espera que impulse la creación de una reserva estratégica de Bitcoin. El 21 de noviembre, los volúmenes de negociación combinados de los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado y de acciones relacionadas como MicroStrategy y Coinbase alcanzaron un récord de 70.000 millones de dólares. Este hito superó el récord anterior de 55.000 millones de dólares, establecido justo el día anterior. MicroStrategy lideró este incremento registrando el mayor volumen de operaciones, mientras sus acciones cayeron más del 25%, de $536 a 397. Este aumento en la actividad de negociación coincidió con Bitcoin alcanzando un nuevo máximo histórico. Y para terminar, vamos a revisar la situación de Ethereum, ya que estábamos viendo en vídeos anteriores cómo se acercaba a esta zona operativa que habíamos destacado, donde comentábamos que probablemente iba a encontrar presión compradora. Como veis, alcanzó la zona operativa, quizás no la llegó a testear, pero es prácticamente la zona de la zona operativa, y a partir de aquí ya veíamos cómo volvía a entrar presión compradora, señales positivas a pesar de esa debilidad que comentábamos anteriormente. Y lo más importante de todo en Ethereum es que por fin consiguió romper el VWAP semanal, porque como veis, en este caso tenemos un giro rápido en el mercado gracias a la presión compradora de estas zonas de soporte, y a partir de aquí ya el precio conseguía romper esta zona operativa y consolidar esa ruptura. Esto era clave, como comentábamos ayer, para poder valorar una continuación alcista, ya que en el vídeo de ayer veíamos cómo el precio de Ethereum estaba rechazando esta resistencia en bastantes ocasiones, y que haya sido capaz de romper esta zona y consolidar esta zona como un soporte son señales muy positivas. Además, vemos esta vela de aquí con un pico de volumen significativo mientras rompe la zona de resistencia, que añade un extra de fortaleza a la situación de Ethereum. Desde mi punto de vista, esto mejora ligeramente la situación respecto a lo que comentábamos en días anteriores, ya que probablemente este movimiento alcista ha sido impulsado gracias a liquidaciones que pueda haber en zona de shorts de Ethereum. Además, me gustaría aprovechar a comentar lo siguiente, y es que en vídeos anteriores habíamos estado analizando Ethereum frente a Bitcoin y comentábamos una zona operativa clave que está a punto de alcanzar el precio, donde tendríamos que ver algún tipo de reacción. Y precisamente, como veis, tras alcanzar esta zona operativa es donde estamos viendo una ligera reacción positiva a favor de Ethereum. Así que cuidado, porque puede ser que desde este punto veamos un cambio de contexto respecto a lo que habíamos visto antes, y quizás ahora Ethereum se activa un poquito más en el mercado y recupera todo eso, bueno, todo eso no, por lo menos parte de lo que ha perdido respecto a Bitcoin, porque la verdad es que lleva bastante tiempo en caída libre si lo comparamos con Bitcoin, ¿vale? Puede ser que desde este punto podamos tener algún tipo de rebote alcista y que por lo menos recupere un poquito de la dominancia que tenía, ya que habíamos dicho ya desde hace bastante tiempo que Ethereum se estaba viendo bastante débil. Hay gente que pues ha tomado mal estas palabras, pero las cosas son como son. Si yo veo Ethereum débil, lo voy a comentar y punto. Y ahora puede ser, ¿vale? Yo es donde empiezo a valorar que quizás Ethereum, que también mucha gente se ha olvidado de él, pues
pueda llegar a tener una pequeña recuperación después de haber visto toda esa debilidad. Será importante que continuemos viendo lo antes posible un rechazo a esta zona para poder tener esas muestras de fortaleza en el corto plazo y que a partir de ahí pues pueda tener al menos un rebote alcista para coger un poquito de aire, porque la verdad es que Ethereum había estado bastante débil. Pero ojo, ¿vale? Porque a partir de aquí ya sí que considero que podría cambiar un poquito la cosa. Habrá que ir viendo y sobre todo tendrá que rechazar esta zona operativa, que como veis pues la ha alcanzado recientemente y ya empezamos a tener alguna pequeña muestra de fortaleza. Pero de momento no es suficiente, tenemos que ver algo más significativo. Lo que sí que me resulta bastante curioso de Ethereum es que no ha terminado de llevarse toda la liquidez que había en zona de longs. Se ha quedado cerca, pero no se lo ha llevado. Se ha llevado un poquito de liquidez que había en esta zona operativa, pero es casi nada. Esto coincide con que hemos tenido una estructura de fallo estructural de momento, ¿vale? A no ser que veamos un cambio de contexto con un reingreso, pero bueno, tendremos que esperar a ver si tenemos algún test de consolidación sobre zona de resistencia, que está en torno a estos 3.217 aproximadamente, pero coincide con que no hemos tenido esa limpieza y podría sugerir cierta agresividad compradora en Ethereum. Así que ahí es donde podríamos ver también ese potencial escenario de recuperación respecto a lo que estábamos viendo en comparación con Bitcoin. De momento sí que vemos que se acerca a unas zonas donde habría un poco más de liquidez de shorts en los 3.400 y en torno a los 3.470. Y bueno, aquí estamos viendo una situación similar. Se ha quedado bastante liquidez en estos 3.117. Liquidez en este caso en zona de longs.